Ese es nuestro planteamiento. ¿Cuándo compró? ¿Cuándo vendió? ¿Cuántos reembolsos? ¿Cuántas capas? La capa viene por la entrada del nuevo socio. En la parte amarilla, Marcela tiene una tercera parte del capital, pero en la parte en azul, Marcela tiene una cuarta parte del capital. Los cálculos se tendrán que hacer de acuerdo al texto del 22 en el momento en que se aporta y hasta el momento en que hay un cambio en la variación accionaria y tomarse en función a las acciones que tiene y con relación al total de acciones en circulación. Entonces ahí, esta parte, aquí está pequeña, 2 capas, pero tengo que identificar qué pasó ahí. Reembolsos, cufines, pérdidas, costo de adquisición. Bien, vamos a empezar a ver partiendo del costo comprobado de adquisición. Esos 986,000 pesos, vean, voy a tener una hoja. Lo que estoy haciendo es el valor de los 986,000 desde que se adquirió y hasta la fecha de enajenación. Aquí te lo estoy poniendo, hasta mayo. Ahí te pediría un poquito porque los cálculos con ello van a depender de muchas cosas. Imagínate el día de hoy, estamos a 11. Ayer fue publicado el Índice Nacional de Precios al Consumidor y con una inflación alta en el mes de mayo, en el mes de junio, que se publicó el día de ayer. Y con lo cual, estas cifras, por eso te puse ya de un dictamen que ya está terminado, que ya se va a presentar en agosto el dictamen, que ya tenemos los papeles, pero eso tiene un cambio y siempre te voy a recomendar la actualización hasta la fecha del último índice que tengas disponible. En el caso de los valores desde que se conocen, se adquirieron desde septiembre de 2018 y esto lo actualizo de 986,000 a 1,312,000. Esos valores yo te los voy a plasmar, por ejemplo, aquí te voy a poner este caso, donde 986,000 es el valor original, pero el valor actualizado ya no son 986, es 1,312,517. ¿Ok? Ese valor ahí ya está actualizado. Este valor no tiene que sacarse en proporción. Este valor es totalmente pagado por Marcela. Entonces ese valor ahí lo tendríamos. Vamos a ver el siguiente cuadro, las diferencias de CUFIN. Esto te va a ayudar. Por ejemplo, cada lámina, lo que te pongo en la parte superior como encabezado es en dónde viene en el texto del 22. Esto sería la fracción 3, no, la fracción 2, perdóname, resultado del inciso A. Ahí viene la mecánica. Y también la combinaría cuando en un párrafo te dice por variaciones de capital. Pero bueno, yo voy a tener la CUFIN de diciembre 2000, vamos a verla, de 2017, 1,402,000. Yo quiero ver estos valores y los vamos a ir siguiendo del cuadro ya de planteamiento, que es con el que nos quedamos. 1,402,000. Ese cuadro de planteamiento lo voy a tener aquí en este. 1,402,000. Y 1,402,000 es el valor que venía en la declaración de 2017. Marcela, oye, compró acciones en septiembre de 2018.
Bueno, pero la última CUFIN declarada fue la de 17. Bastaría con actualizar este valor y al actualizarlo hasta mayo 2024, está pasando por los meses que aunque Marcela todavía no tenía las acciones, pero es como si tú quisieras determinar una CUFIN y no la vas a poder llevar primero hasta septiembre y luego ahí hasta mayo 2024, no, lo haces de corrido. Esta CUFIN en la última declaración, la del 17, ya se actualiza. Ahí por eso quiero que tengas presente en este dato de diferencias de CUFIN con lo que estás trabajando en la práctica, son con datos de CUFINes que fueron declaradas. Si algo considero debemos de ser un poquito más estrictos en la información que nos pase el cliente, aquí lo pondría. Oye, cliente, tu CUFIN, tú me das un valor de un papel, pero la declaración, y lo cual no le cambiaría con una declaración complementaria, pero tomaría la observación, podría llevarla a mis papeles de trabajo y podría agregarle a lo mejor algún espacio en donde podría incluir que las CUFINes que corresponden a ciertos años no se ven plasmadas en la declaración, sin embargo, el reflejo en la última declaración, la de 2023, allá se presentó la declaración complementaria que incluye estos saldos. Estos son los puntos que el auditor tiene que identificar. Entonces, son parte de los temas que no bastaría nada más con verlos que sí están en un papel, sino que los cotejas, una declaración con un saldo de 2017. Y luego ese valor, vean, actualizado 1,916,000. Ese valor, vean lo que va a pasar. Ahora voy a actualizar el valor del cambio de capa. Diciembre 2019. ¿Por qué? Porque Yasmín entró en enero 2020. Entonces, la CUFIN que tenía a la fecha de diciembre 2019, lo actualizo también hasta mayo 2024 y voy a tener 2,264,000. Lo que voy a hacer con esos dos valores, ahí ya tengo dos valores de CUFIN actualizados. Este fue en la fecha de adquisición y este fue en la fecha cuando antes de que entrara el nuevo socio y en el cambio, le vamos a llamar, en el cambio, en la variación del capital contable. En esos, vean la diferencia, 347,000. Esa es mi diferencia de CUFINes. Nada más que se está haciendo por pedacitos, por capas. Entonces, en esta parte, en este papel pues, va a ser nada más 2 capas de análisis. Esta fue la primera diferencia. La otra diferencia va a salir. Ah, pero en esta diferencia, vean, estamos hablando de la CUFIN. ¿Quién es dueño de la CUFIN? Todos. Entonces, aquí sí tengo que sacar de forma proporcional cuántas son las acciones que tiene Marcela. Marcela, en esa parte de la capa que estamos en la parte de adquisición, Marcela tenía 6,000 acciones, no, tenía 2,000 acciones de un total de 6,000. Es como si tuviera la tercera parte de las acciones. De estos 347,000, 115,000 son de Marcela. Por la otra capa, el otro extremo, voy a tener la CUFIN actualizada a diciembre 2023, actualizada hasta mayo 2024. Vean, y esta de 2,463,000 se va a convertir actualizada 2 millones. Aquí hay algo muy interesante y en esto te lo estoy poniendo aquí en el ejemplo de algo que va a suceder. Vean aquí lo que está pasando en esta segunda parte de la capa. Resulta que la CUFIN actualizada que teníamos de esta capa llegó a ser mayor que el extremo final. El extremo final es más.
vamos, bien podría ser, el monto aquí es mayor el monto de la CUFIN que le está restando. ¿Te acuerdas de la oración que decía, diferencia de CUFINes entre la fecha de enajenación o la fecha de adquisición, siempre que la primera sea mayor que la segunda? Este dato es real. Cuando el monto de la fecha de adquisición o el cambio, el inicio de la primera capa, llegara a ser mayor que el final, no habría nada que sumar. El valor quedaría como aquí en cero. ¿Por qué puede darse esas situaciones? Porque todo esto está cambiando por valores inflacionarios. En algunos periodos tenemos deflación, en algunos momentos, y pensando a lo mejor aquí, no ha habido o tal vez ya hubo el tema de un reembolso y una disminución que pudo haber venido de esa CUFIN. Entonces, ¿qué te voy a dejar aquí con esto para tu caso real, el que estés llevando? Mi papel de trabajo se convierte en el papel de la CUFIN con los saldos cotejados con declaraciones, donde los saldos efectivamente son diferencias entre una CUFIN de una fecha de un bloque final menos una fecha inicial, y donde lo saco en proporción al accionista. Y pudiera venir un bloque como este con un monto que hubiera sido hasta negativo. Aquí hay muchas razones con ello. Entonces, aquí en esta capa no lo tengo, y vean, de haber habido, hubiera sido en proporción a las 8,000 acciones que había en circulación en la segunda capa. Y al final se habrían sumado los montos de diferencias de CUFINes de la primera capa y de la segunda capa. Vamos a ver cómo lo tengo en mi cuadro de resultados que voy tomando. Perdón, ¿cuándo había dicho que ¿Se acuerdan del procedía a la cuadro de proporción en la planteamiento? CUFIN? Ahora el cuadro va a ir teniendo esos. ¿Tenemos pregunta? Adelante, adelante. Rápidamente. Está bien. ¿Cuándo había dicho que procedía la proporción de la diferencia o sea, el saldo de la CUFIN? Siempre, siempre. Siempre. La CUFIN no es del socio, la CUFIN es de la sociedad emisora. En este cálculo, siempre este cálculo de diferencias de CUFINes se realiza a nivel del socio. Va por cada capa. Ajá, y por cada capa además, por cada capa, que aquí este socio tiene en una capa la tercera parte y en la segunda parte la cuarta parte. Muy bien. Va. Y tenía otra duda que no sé si ya Ujú. la pudieron responder. Tuve problemas ahí en internet. Hazla, hazla. Eh, Cuando se tienen las reglas de tenencia, cuando son por 12 meses, o sea, menores a 12 meses o mayores a 12 meses, esas reglas también aplican para cada, o sea, para cada Para capa. cada capa, es Ok, correcto, porque va. eso de las capas, hay sociedades que llegan a tener variaciones de un mes con otro mes. Y entonces, el ejemplo, las APIs, yo te pondré ahí que hagamos un análisis de la tenencia accionaria con actas, analizar ahí el total de acciones que hay en circulación con respecto a las que tiene el socio, y si detectamos que hay una variación en el capital, ni modo, nos estará marcando las capas. En esa con tenencia menor a 12 meses podría haber 12 capas. En una tenencia mayor, híjoles, podría haber mucho más, pero esa parte la identificamos y eso es lo que también le cotizamos al cliente. Oye, la variación me llevó a un análisis en pedacitos. Muy bien. Ah, gracias. Eso, Felipe, perfecto. En esta parte, vean, aquí te pongo las diferencias de CUFINes. Partí de una CUFIN de diciembre 2017, donde el valor lo actualicé. Después de la capa, cuando entró Yasmín, el valor lo actualicé.
Y la diferencia entre estas dos, 347,000. Y en la parte proporcional del socio, que sería la tercera parte, 15,000. Hasta ahí, eso es lo que se ve en ese cuadro de diferencias de cufines. A mí me gusta verlo así, porque este cuadro te va viendo como de forma gráfica. Vean lo que pasó en la otra capa. Y lo cual también, el valor de lo que tenemos en diferencias. Fíjate que aquí, si hay un valor, déjame ver si en este, creo que yo ya lo aumenté, pero no lo hice en aquel cuadro. 2,428,000. Déjame revisarlo, es probable. Mucho de esto ya está automatizado. 2,428,000 ya está aquí. Perfecto. Vamos a ver si en el papel de diferencias de cufines. Ujú, 2,428,000 que se convierten en 2,463,000. Ay, ay, ay. Ajá. Donde la diferencia entre este, ajá, y este, vean, aquí es donde estoy encontrando. Entre estos dos no hay, este es el que tengo que borrar. Hubo en su momento, pero ya no hay. Aquí estoy tomando, lo tengo invertido, la primera menos la segunda. Ujú. Ujú. Este menos este, sí. Aquí este valor yo lo borré y en algún momento sí me salió, pero yo lo tengo nada más que regresar. En este nada más ponerle en una operación que en su hoja no tienen, menos y ya está. Y ya va a estar en la parte proporcional y donde la suma de lo que tienes en la primera y en la segunda capa es un total de 165,000. Ese valor, así como está, yo te lo voy a mandar para que lo tengas y con este dato del cuadro de fechas, donde ya viene de esta forma. Entonces, toda la hoja está formulada para alimentar el planteamiento y le llamo ahí cuadro de fechas, pero en realidad es el caso resuelto, pero a mí me ha servido mucho para efectos de analizar con qué valores cuento y cómo van a quedar. Me ayudan a tener ese planteamiento. Y bueno, después de este sería a lo mejor el más complejo porque tengo en capas, aunque en realidad ya vimos que las capas pueden afectar en muchos. ¿Por qué en los demás no afectan las capas? Porque van a estar muy bien identificados a qué proporción corresponden. Ejemplo, la pérdida pendiente de amortizar es la pérdida que está en el extremo final, la última declarada, y esa pérdida solamente la actualizo y solamente la saco en la proporción de las acciones, donde aquí Marcela tiene la cuarta parte de estas acciones. 441,000. Quiero que lo veas en el cuadro de fechas cómo queda. Aquí está, importe. Y aquí es lo que quiero que veas, qué fue lo que hice de los valores originales, lo actualicé y lo saqué en proporción. Para esa parte de la capa, Marcela tiene la cuarta parte. Entonces voy a ver valores que se van a sumar y restar al costo comprobado para formar el monto original ajustado. Y luego de esta, tengo los reembolsos. Ambos reembolsos, igual, uno de 2019 y uno de 2021. Lo que hago es actualizarlos. Este es el primer reembolso cuando Marcela tiene la tercera parte de la capa. Y aquí viene el segundo reembolso, donde Marcela tiene la cuarta parte de la capa.
la suma de estos dos reembolsos, 127,588 más 115,000. Ya vienen proporcionales y los veré aquí. En estos reembolsos, vean, lo que se hizo fue actualizarlos y sacarlos en proporción. Reembolso 1, reembolso 2. Luego del reembolso tengo la pérdida que la empresa ya traía cuando Marcela adquirió las acciones, que fue amortizada en 2018. Lo hablo muy rápido, muy general, y la realidad no es así. Tienes que tener un análisis de pérdidas y ver cuándo se aplicaron y cómo se aplicaron. Pero bueno, en esta parte de la pérdida, la actualicé y la saqué en proporción de las acciones que tenía Marcela en ese extremo de la adquisición. 478,000 la vería aquí en este planteamiento, en la parte inicial. Entonces, vean, el cuadro prácticamente ya está lleno. Ya está lleno con valores. El costo comprobado de adquisición, las diferencias de cufines, los reembolsos, las pérdidas que están pendientes de amortizar y pérdidas que fueron amortizadas contra utilidades. El único valor, y en alguien por ahí me comentó, creo que fue Filiberto, y me dijo, oye, fracción 3, párrafo 3, duplica todo. Yo opino lo mismo, pero lo he dejado para efectos de tenerlo en esta lámina, donde el primer valor a disminuir, aparentemente de seguirlo del costo, sería esa diferencia. En los cálculos que he llevado, en realidad no me ha sido relevante, pero si en algunos casos lo fuera, yo tengo que considerarlo. La parte importante que tomo es que la cantidad no disminuida será disminuida contra futuras enajenaciones, que el costo promedio sería de 0 y en futuras enajenaciones se estaría disminuyendo. Esa parte, vean cómo la planteo aquí en un cuadro que ustedes yo en realidad hasta lo quitaría, pero lo dejo ahorita y lo conservo en la parte que lo he llevado así siempre porque da la apariencia en su lectura que es un párrafo independiente, la fracción 3, párrafo 3, y que te dice el monto de la CUFIN en la fecha de adquisición, más los reembolsos, más las pérdidas. Vean, aquí tengo de esa CUFIN, primero para poder sumarle los reembolsos y las pérdidas, ¿qué tengo que hacer? Convertirla en proporción. Entonces, en esa proporción, Marcela tenía la tercera parte de las acciones y ahora sí, de 638,000 más los reembolsos, son 2, más las pérdidas pendientes, me da un valor de 1,324,000. Es como si fueran los elementos del grupo A en mi gráfico. Luego, el elemento B empieza a formarse con la CUFIN en la fecha de enajenación. Luego, en la parte se convierte en proporcional, que tiene 2,000 de 8,000 acciones, 615,000. Y a le sumo las pérdidas que fueron amortizadas. Y tengo los elementos del grupo B. Se enfrentan los dos elementos, A menos B. Si A es mayor a B, habrá una diferencia que se disminuye del costo. Si B es mayor a A, esta diferencia como si no existiera, pero sí se toma en cuenta todo lo demás. Ahí por eso tengo que determinar la diferencia y además aplicar todo lo demás. Sí, así te lo pongo en este cuadro, pero es una mecánica que va a estar duplicando lo que haces. Para este ejercicio no me es relevante porque esos 229,000, vean dónde se van a restar del costo actualizado, que el costo empezó en 986,000, aquí están, actualizado 1,312,000, menos esta diferencia,
le voy a llamar el costo disminuido, 1,083,000. ¿Tenemos mano levantada? Adelante, Karina. Sí, otra duda. Ahí en ese como proceso global que ustedes dicen que es como Es el proceso duplicado, global, correcto, Felipe. sí lo tenemos que Ujú. llevar, o sea, a cabo forzosamente. Si leemos el 22, ahí está. Si lo llevo en esa lógica y el auditor que se anime a decir, oye, autoridad, el elemento está de más en la ley, yo no lo tomé. Entonces también he visto dictámenes en donde está incluido y la autoridad no te va a decir nada. Y he visto dictámenes en donde también el proceso efectivamente es como una prueba global, Felipe, pero ¿quién me dice que es una prueba global? El artículo no lo dice. Lo Ya. bueno sería que en algún momento tuviéramos el CIPRED de enajenación de acciones y el procedimiento estuviera estandarizado. Entonces, no queda más que en el criterio del auditor. El auditor, hay muchos elementos. No se va a parecer el ejercicio de una empresa con otra empresa. Tú vas a valorar los elementos de cómo fueron adquiridas las acciones, cómo se hicieron las capas, qué elementos forman, si los elementos de reembolso, si son de capital, si son de acciones. Entonces, sí, coincido en esa parte que te la pongo en una mecánica que está, yo no la aplicaría. Muy bien. Va, gracias. Sí, claro que sí. Sí, Una esa duda, parte, maestro. ya lo verán ustedes, ¿eh? Hay muchas mecánicas que sí coincido al leerla, al analizarla, son amplias. Daniel, adelante, ¿cómo estás? Bien, bien. Eso. Ahí justamente en este tercer párrafo ya tengo el caso de ahorita que estoy haciendo. Ujú. Es una empresa que mayoritariamente ha tenido pérdidas y me encuentro justo en esta fracción 3 donde sí tengo que disminuir de mi costo de adquisición, tengo que disminuir este inciso C, bueno, este numeral C, por Eso, decirlo así, me queda un costo comprobado menor. Mi eso, problema está cuando voy al monto original eso. que se vuelve a restar las pérdidas y como esta empresa tiene muchas pérdidas por disminuir, estas pérdidas son mayores todavía que ese costo. Entonces ahí lo que le estoy diciendo al cliente pues, es que no tienes costo tampoco. Es correcto, a eso va. Las últimas líneas de este párrafo que dice que el costo promedio por acción no tendrán costo promedio y la cantidad no disminuida será disminuida en futuras enajenaciones, aún de emisoras diferentes. Sí, tu planteamiento con el cliente sería, vendiste las acciones precio de venta de 100,000, 100,000 es la ganancia. No hay costo promedio por acción y el precio de venta de cada acción no tiene costo promedio, todo se vuelve ganancia. Ok, aquí la justificación, o bueno, el cliente dice, oye, pero me estoy llevando prácticamente lo que aporté, porque ahora me dices que es ganancia. Lo que yo le trato de explicar, y no sé si se pueda, por lo que ¿Sí? decías al inicio, ¿no? Oye, pues el empresario pregunta y pregunta a su manera. Él lo ve Ah, de esta forma. Oye, yo aporté 100 y me estoy llevando mis mismos 100, ¿por qué voy a pagar impuesto sí. por los 100 que me estoy llevando? Le digo, es que, mira, velo de esta manera, cuando tú entraste, generaste una pérdida fiscal que la empresa va a aprovechar, entonces no le está pagando el impuesto. La ley te está diciendo, cuando tú vuelvas a vender en otra Eso, emisora, ahí eso. lo vas a poder aprovechar. Digo, Ujú. ¿qué es lo que necesitas hacer? Volverte, o sea, pues gestionar de mejor manera tu Sí, inversión y volver una empresa ganadora. No sé correcto. si con eso se lo puedo explicar de esa manera, que Es de tal forma que lo entienda, es ¿no? válido, Daniel, porque mira, estas mecánicas y en realidad siguen una lógica, el empresario no lo ve y que a veces he oído, ¿por qué la mecánica no se vuelve más simple como de poner ingreso menos deducción? Pero es que en realidad la mecánica aborda temas que el ISR, aunque se calcula por ejercicios, no es definitivo. Las mecánicas persiguen a que en algún momento las acciones, cuando se vendan, están midiendo todo lo que se desarrolló en su tenencia el socio, viéndolo de manera individual y viéndolo de que la empresa está dejando, como bien dijiste, una empresa con pérdidas, está dejando una empresa o tal vez se llevó reembolsos
Hay varios casos por ahí muy interesantes. La mecánica sí se vuelve a lo mejor para nosotros, es como un entendimiento en la mecánica, una lógica, verla que al final la mecánica estoy llevando a la determinación de una diferencia que disminuiría el costo al punto de dejarlo en costo promedio de 0, pero las diferencias no aplicadas te perseguirán en futuras enajenaciones aún de emisoras diferentes. Sé que a lo mejor ahí la mecánica y párrafos de repente parecen como nos revuelven y se vuelve como que una mecánica, por eso te decía que a veces es hasta más fácil leer un libro completo que analizar este artículo y llegar a un análisis del mismo, porque realmente se vuelven mecánicas que no han cambiado, son las mismas mecánicas que han estado, te digo 2014, pero la verdad las mecánicas ya venían desde la ley del 2002, las mecánicas no han cambiado, se han mantenido igual. Y la ventaja que tiene la autoridad, que a veces ella no se pronuncia, no opina, no lo pone en criterios, se queda tranquila porque viene de un dictamen. El dictamen de un profesional que va a emitir un dictamen, un análisis del costo promedio y el impuesto. Y por eso lo veo de que al final, válido que tomemos ese criterio si consideramos que esa mecánica ya está como una prueba global considerada y que al final lo importante fue como en tu caso que tienes con pérdidas, puede llevar a dejar a la empresa con un costo promedio de 0 y todo sea ganancia. Y las cantidades no disminuidas serán disminuidas en futuras enajenaciones. Muy bien, Daniel. Pues bueno, voy ya a mostrárselas cómo se ve el cuadro del monto original ajustado, porque miren, al determinar esta diferencia, ya me llevó en un costo disminuido. Ok, y vean aquí en este. Ese es como si fuera mi lámina resumen. Monto original ajustado se va a formar desde el costo de adquisición disminuido. Y ahora sí, sumándole y restándole estos 6 elementos, llevándome a tener un monto original ajustado 1,042,000 y al dividirlo entre el total de acciones de la enajenante, mi costo promedio fue de 521 pesos por acción. Ese fue mi costo promedio. Entonces, de ahí, digamos que todo el procedimiento va enfocado a ello. Ya me varió porque le hice un cálculo. Yo tenía un cálculo hace ratito, me daba un costo de 420. Vean, en el dictamen, yo te decía en el dictamen 451. Con el cambio que le hice, ya me subió. Ok, pero y ya el cuadro que tengo de planteamiento ya lo cambió. Pero yo puedo detectar con dónde están las cifras, cómo las actualizas, cómo determinas proporciones. Si lo ves en papeles, el auditor es cierto que va a armar un cuadernillo con estos libros, con estas hojas, y a los que no tenga le pondrá no aplica, no hubo UFI negativa pendiente, pero los demás sí. Lo importante del auditor, él va a opinar sobre el costo promedio y la determinación de impuesto. Y te voy a demostrar ahorita con la determinación de impuesto. Esa también es algo muy interesante, pero también ahí te pediría, voy a borrar el pizarrón, voy a poner una lámina que también va a ser muy importante. Mientras también, no sé si tengamos por ahí alguna pregunta, Karina, ¿cómo andamos? No, bien. Y me da un montón de gusto, ha sido un grupo muy participativo y la verdad es que sí, la venta de acciones nunca ha sido sencilla. Me gustaría verla en cierta forma que también el cliente también le entendiera. Imagínate cómo sería la venta de acciones en una empresa, a lo mejor. Carlos Slim, quien ha sido el hombre más rico del mundo. Y a lo mejor una época de crisis es como una venta nocturna de empresas. ¿Cómo será la empresa que comprará Carlos Slim? Pues él va a comprar una empresa. Te voy a poner un cuadro nada más para concluir esta idea. Carlos Slim compraría una empresa, pero no piensa comprar una empresa rica. Él quiere comprar una empresa pobre, volverla rica
y venderla. Esa empresa que va a comprar le va a decir a los dueños, pues, ¿qué te ofrezco? Tu empresa tiene puras pérdidas. Te doy 3 pesos por ella. Y esa empresa que va a comprar, vean, a lo mejor el costo de adquisición de la empresa pudo haber sido muy bajo, lo va a actualizar. Pero esa empresa que está comprando, ¿cómo será la CUFIN que tendrá la empresa en 10 años? Él no piensa vender la empresa el año siguiente, en 2 años. No, la va a tener al menos por un periodo de 10 años o a lo mejor hasta 20 años. Y en 20 años que esa empresa sea tan rica como las del grupo Carso, no sé, Sears, Telcel, América Móvil, algunas de su grupo, pues esa empresa la va a vender con un monto de CUFIN. El costo de adquisición, por bajo que sea, pero aumentado en la parte proporcional de la CUFIN, en los incrementos de CUFIN. Y si la empresa traía pérdidas fiscales, las pérdidas fiscales él las va a poder amortizar contra los 10 ejercicios siguientes. Obviamente él no piensa comprar una empresa con problemas fiscales, con problemas de restricción de sellos, cancelación de sellos, de EFOS, de EDOS, de operaciones simuladas. Eso no lo va a comprar. Pero sí va a comprar una empresa que a lo mejor estén sustentadas sus pérdidas, que la empresa va a aprovechar las pérdidas contra los 10 ejercicios siguientes y el valor que va a reponer en el costo que él no pagó financieramente fue un gran negocio y fiscalmente le aumentó con las pérdidas amortizadas, le aumentó con las diferencias de CUFIN. ¿Tú crees que vendería esa empresa vendiéndola con pérdidas fiscales pendientes? Si él quiere vender esa empresa en 10 años, no la va a vender con pérdidas. ¿Y tú crees que estaría sacando reembolsos de la empresa? No, porque los reembolsos le representan disminuciones del costo de adquisición. Entonces va a vender una empresa que va a aprovechar estos elementos y fiscalmente lo que quiero mostrarte con esto es que las figuras fiscales, vamos, tuvieron un propósito en llevar cuentas fiscales de CUFIN. Aunque aquí no se ve y parecería, no te nombra nunca la cuenta de capital aportación, pero está con la cuenta del costo de adquisición y aunque aquí no dice, pues sería también la aportación. Entonces tendremos que hacer un análisis, cada empresa va a ser diferente. Y por último, en el cuadro que te quiero poner, en ese cuadro, esta es la ganancia. ¿Cómo llegué a esa ganancia? Con esto. ¿Se acuerdan que el auditor solo le pasé el monto original ajustado? Con este lo dividió entre el número de acciones y determinó el costo promedio. El costo promedio se comparó con el ingreso de una acción, determiné la ganancia de una acción y al multiplicarlo por el número total de acciones vendidas, determiné la ganancia total. Esta ganancia, que hay un privilegio que a veces también no lo vemos, se divide entre el número de años que tuviste la acción. Marcela obtuvo las acciones en 2018, las vende en 2024. ¿Cómo se miden los años? Como miden los años de tu vida. Aunque digas, cumplo en septiembre, sí, pero estás en julio. Entonces, para ello, si no has llegado al año, es una capa menos. Y si tienes, por ejemplo, 24 años, el cálculo no llega más que hasta 20 años máximo. Divides la ganancia, en este caso son 6 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La ganancia se divide entre el número de años para determinar una ganancia acumulable. Y diríamos, la diferencia, que es la ganancia no acumulable. Y esta es una pregunta de examen profesional. Es bonito decirle a un alumno, oye, ¿y la ganancia no acumulable está exenta?
Y muchos llegan a confundir, pensar que lo no acumulable no va a pagar impuestos. No, sí va a pagar impuestos, pero va a pagar impuestos en la proporción que se pague de la ganancia acumulable. Las tarifas, la tarifa de rango más amplio es la tarifa anual. Entonces se trata de determinar una ganancia equivalente a un año para que en esa ganancia y en esa proporción se calcule el impuesto de la ganancia no acumulable. Y entonces, esta pagará con el impuesto. Esta es una parte muy importante donde en realidad con estas mecánicas lo que estás haciendo es identificarlo en la proporción de la ganancia acumulable y llevarlo al resto. Además de que también en el cálculo anualizado, esto lo tienes que reflejar así. Venga de retención o venga de dictamen, la persona física tendrá que calcular el impuesto al final del año. Qué mejor que venga de un dictamen y donde en lugar de que se haga una retención del 20, se hizo en base a estas mecánicas. Entonces, con estas tenemos mano levantada, Filiberto, Karina. Si quieres, eso. Adelante, Filiberto, puedes activar tu micrófono. Sí, muchas gracias. Una pregunta, el material me parece que se ha movido en cuanto a las cifras. ¿Nos lo van a dar actualizado o no? Claro que sí, Filiberto. Me encargo de compartírselo con Karina y también me recordaste, porque sí te voy a mandar el cuestionario en donde viene para todos. A lo mejor tal vez los comentarios que les haga son los siguientes. Ya lo borré ahí, que estaban los 10 puntos. ¿Qué le pregunto a un cliente para esta cotización? ¿Has vendido acciones? ¿Tienes costo comprobado de adquisición? ¿Hay capas? No sé, ¿has recibido donación, herencia? ¿Todas las compraste? ¿Guardas contratos? ¿Hay a lo mejor cheques, transferencias, copia de prueba de lo que has adquirido? Y lo último ya nada más sería si ha habido reembolsos, pérdidas, si pueden proporcionarte un análisis de pérdidas, de cufines. Vamos, a lo mejor ya saqué ya no 10, ya 15 preguntas, pero en una llamada le cuelgas y tienes un panorama de si la operación se dictamina o no. Lo remato ese proceso con el cliente diciéndole, yo te voy a entregar un análisis para decirte si es viable el dictamen, si lo es con fechas de avisos, de declaración, de dictamen. No es el dictamen, pero te va a ayudar en que puedas tener los elementos que le vas a pasar al auditor. Y si quieres que se dictamine, yo tengo a mi auditor y te lo voy a descontar el precio de este servicio. Es algo que te va a ayudar en la parte de colocar un servicio de análisis que en muchas ocasiones en la empresa nos preguntan y ya estamos buscando auditor, pero no sabemos si es viable el dictamen, no sabemos si va a funcionar. Con este te aseguro que sí. Y con este cálculo que estoy viendo, vean, ya estoy en la determinación del impuesto. Bueno, como ganancia, nada más porque te agrego un comentario. Del monto original ajustado lo dividí entre las acciones totales. Este fue el costo promedio. Y entonces al disminuir, eran 925 acciones, 925 pesos de venta. En 850 acciones, 786,000. Si yo hubiera retenido, estos son los valores de retención y lo que le hubiera pagado. En cambio, calculé una ganancia fiscal que fue este costo promedio, se determinó la ganancia de una acción y se multiplicó por el número de acciones enajenadas. La ganancia es de 343,000. Vean lo que va a pasar con esa ganancia, 343,000. Que al dividirse entre 6 años que tuviste, la ganancia acumulable es de 57,000. Ok. Que al disminuir los 57,000 del total,
te da la ganancia no acumulable. Aquí viene la determinación del impuesto en la ganancia acumulable, que pasa por tarifas. Las tarifas te las agrego aquí en el anexo 8. Y que para 57,000, 3,259 pesos el impuesto, que al sacarse en la proporción que representan los 3,000 de los 57,000, es la tasa efectiva con la que se aplicará para la ganancia no acumulable. Y con esta, si yo saco el impuesto de la ganancia acumulable y de la ganancia no acumulable, pues el impuesto fue de 20. Y si lo comparo contra lo retenido, parecería un ahorro, nos ahorramos 137,000. Pero aquí viene la parte, y esa se la voy a preguntar a Filiberto y a los auditores. ¿Cuánto le cobraríamos por este dictamen? Porque al menos en este dictamen estarías diciendo, le cobraría los 137,000. Lo verá mal el cliente tener un soporte fiscal de la operación, que el auditor responde por la operación que se firma, que se plasma. Hay muchos elementos de por medio. El auditor pone en juego su firma y que la operación, hablamos de un procedimiento secuencial de revisión, se sigue revisando en primer lugar al auditor. Y aunque es un procedimiento con una línea muy delgada que la autoridad lo puede romper y decir, yo no alcancé a ver elementos, me voy contra el enajenante. Puede. Pero la verdad del tema es un dictamen fiscal, un procedimiento que viene avalado de papeles que llevan desde un costo fiscal, un procedimiento que ayuda mucho. Hoy la autoridad le llama mucho la atención en empresas que se dictaminan, les pide que le entreguen descripción de las operaciones de venta de acciones. Entonces, también en eso la autoridad ya se está metiendo más por parte de revisar a las emisoras por la venta de acciones de sus socios. Entonces, bueno, también es una parte que también en eso la autoridad se ha metido y también tenemos más actividad, más trabajo. Pero la verdad es un procedimiento muy interesante que te lleva a ahorros, soporte fiscal y tú lo vas a involucrar, no lo hace todo el auditor. Si el auditor lo hace todo, pues está bien, qué bueno, pero la verdad es que hay mucho trabajo para abogados, para fiscalistas, para contadores, para auditores, de determinar con papeles y el soporte al final le dirías con avisos. Entonces, ahora, ¿qué te compartí también? Sí, porque en aquí lo tendríamos. Las fechas. Mira, con me voy a meter dentro del portal del SAT a la sección de envío de declaraciones. Dentro de envío de declaraciones, no va a estar activa porque no la realizas de siempre, pero la buscas en otras obligaciones y está la del ISR por enajenación de bienes. Yo le sustituyo siempre y yo lo pongo por la parte de que en pues vamos, pero sí están los cuadros en el envío de la declaración. Te va a pedir, vean, la fecha de presentación del dictamen, el monto del ingreso por enajenación de bienes, muy bien, habría sido el monto de la ganancia, aquí se está poniendo la ganancia acumulable, y el monto del impuesto a cargo de la federación. Entonces, con todos estos, monto del ingreso por enajenación, puse el acumulable, en realidad es la ganancia total, es la de 300,000, pero no es un procedimiento de retención, es de declaración. Y ese procedimiento también me gustaría respaldarlo con el dictamen. Digo, no el dictamen, el contrato. Te voy a mostrar nada más en ese contrato que te compartí. También te va a ser enviado. Y ese contrato, no quiero cambiar en esta. Ahí está, ahí está.
Ese te lo compartí, también te lo van a mandar. Ah, pero déjenme ver si se puede ver en pantalla. ¿Lo pueden ver? Es un Word. ¿Sí? No, ¿verdad? Bueno, les platico, si quieren, les platico un poquito cómo es. Es un Word, pero en este te manda el formato para que tú puedas editar en el caso del contrato, lo cual no te recomiendo porque siempre me gustaría que fuera visto por un abogado. ¿Tú cómo sentirías que un contador esté haciendo el contrato? Pues, me sentiría como que un abogado esté haciendo los estados financieros. Y en esa parte le pone el clausulado y las condiciones de las acciones que se venden, en muchas ocasiones poderes, el tema a lo mejor de lo que se entrega. El contrato me gusta porque describe cómo se pagan las acciones. Y dice, si las acciones se vendieron en 18 millones, te voy a pagar 15 y los otros 3 te los pago en el momento 3 meses después, cuando me entregues copia del dictamen y copia de la declaración donde hubieras presentado los impuestos. Si no se cubren estos, pues simplemente el adquiriente puede dejar como pagadas las acciones con los 15 millones y ya no tendría que cubrir los otros 3. Es una parte que se cubre a lo mejor a manera de poder proteger la operación. Hay muchas formas. Al final estamos hablando de la enajenación de un bien que implica derechos en activos, en inversiones, con seguros, con obligaciones laborales, con pasivos, con temas a lo mejor de lo que la empresa trae. Y por eso te va a ayudar a tener una visión de la operación, cómo cerró con un contrato, que siempre te lo voy a poner que va a ser el abogado. Entonces, al final, mucho de la operación, ¿qué es lo que pido al entrar a una empresa para ver los elementos si es viable? Entreguen contratos de enajenación de acciones, entreguen desde cómo las adquirieron y cómo las están vendiendo ahorita. Quiero conocer el tema de las capas, conocer detalles de la CUFIN, de las pérdidas, de los reembolsos. Y yo creo que con ello, armar cuadros como los que te mostré de planteamientos y cómo quedarían al final, lo cual no es tan simple a lo mejor como te lo mostré, porque sí vas a batallar en capas, vas a batallar en análisis. Entonces, te va a ayudar mucho en poder entrar en estos servicios con tu cliente. Yo espero que bueno, ustedes puedan y llevar todos estos cálculos, un buen cálculo y conocer que este procedimiento es muy ágil, muy dinámico. No es un dictamen que lo vamos a presentar el otro año, no, lo presentamos, te lo piden en viernes y lo tienes que entregar el día lunes. Y tienes plazos, pero al final el cálculo del impuesto es lo más rápido. Y entonces con ello ya pondría que al final ya la operación, pues al final ya le estaríamos con ello muy bien cerrando. Terminó en el pago de un impuesto y se le entregó y todo concluyó con el tema de la presentación del dictamen en agosto. Y pues bueno, la autoridad tiene y puede aplicar facultades de comprobación que revise el dictamen y revisa la operación. He visto muy pocas revisiones de la autoridad a estas operaciones, pero no las descarto. Lo que cuido es que el precio de venta se mantenga en el valor contable, que las operaciones van soportadas con CUFINes, que fueron declaradas, con reembolsos, con pérdidas, y con ello a veces prefiero más en cálculos conservador y de disminuir valores que a veces de considerar si hay la posibilidad de hacer esa disminución sin que afecte la operación. A veces hasta prefiero hacérsela. Muy bien. Pues bueno, qué gusto que hayan estado con nosotros en el curso. No sé si tengamos por ahí alguna pregunta, ya que estuvieron y pudieron activar micrófonos, pueden hacerlo también de igual forma. Felipe, Filiberto, Daniel. ¿Tenemos por ahí algo? Con todo gusto. Adelante, adelante. Nos pregunta Agustín. Eso, muy bien. Ay. Perdón, me confundí. El impuesto se paga dentro de los 5 días posteriores a la operación No, pero sí. y acaba de mencionar al momento de presentar la declaración, ¿indica la fecha de la presentación del dictamen?
Ujú, sí, fíjate que en este el impuesto es así. Por código fiscal llevaríamos a que 5 días después de obtenido el ingreso. Cuando saco la línea de captura, que el impuesto se tiene que pagar al mes siguiente. Te va a salir cuando vienes por enajenación de bienes, siempre te va a sacar una línea de captura y con el privilegio de hasta los días adicionales al sexto dígito numérico. Siempre te va a llevar al día como si fuera el 17 del mes siguiente, más los días adicionales. Y dentro de el cuerpo de la declaración te pide fecha en que se presentó el dictamen o se va a presentar. No te lo dice a manera futura, sino en qué momento será la presentación del dictamen. Fecha de presentación del dictamen por la enajenación de acciones. Entonces, para nosotros nos quedaría en agosto la presentación del dictamen, no habla del aviso. De hecho, primero es el pago, luego es el aviso, luego es el dictamen. Entonces, yo lo pago, plasmo la fecha y en el aviso estoy indicando fecha de la operación y fecha en que se presentó la declaración o debió haberse presentado la declaración. Esos datos le dan a la autoridad una visión de cómo quedó. Muy bien, pero si es en el mes y si es a cuenta del impuesto del ejercicio que va a presentar la persona física todavía. Muy bien.